Hemos visto cómo R3D MX, esta organización por los derechos digitales en México, tiene un seguimiento puntual de este tema. Ha subido en su cuenta de X pues análisis como este, que dice: escondida entre las reformas a la ley de la seguridad nacional se esconde la intención de legalizar la vigilancia por parte del ejército. Esto lo dicen los expertos en la materia, que son los de R3D. Escondida entre las reformas de la Ley de Guardia Nacional se esconde la intención de legalizar la vigilancia por parte del Ejército, y dan aquí unas razones por las cuales esto es altamente peligroso, y abrieron en estos días, abrieron desde el 16 de junio un hilo en donde explican que esta reforma propondrá facultar a la Sedena para procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional, todo sin salvaguardas, límites o controles que acoten estas atribuciones. Dice también que su redacción, como la de otras propuestas de ley que se han enviado recientemente, es vaga y confusa, por lo que deja en duda la petición de una autorización judicial para acceder a los datos conservados en manos de empresas de telecomunicaciones. Y bueno, pues dice también que desde hace años R3D ha advertido ampliamente que estas prácticas se han llevado a cabo ilegalmente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos. Y bueno, pues recuerdan todo lo que se ha documentado en los casos de Ejército Espía, que es toda una investigación muy amplia de la que en su momento formamos parte. Ejército Espía y R3D pues están aquí destacándose como documentos relevantes para hablar de lo que ya ha sucedido en México en esta materia. Y dice también que estas reformas son parte de un paquete. Ojo, estas reformas, dice R3D, son parte de un paquete de iniciativas presentadas que configuran una serie de peligros a los derechos humanos de toda la población. Entre ellas están la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, que plantean recolección de datos sensibles, y bases de datos centralizadas, así como la creación de una plataforma nacional de telefonía móvil. La ley de telecomunicaciones, que propone un registro obligatorio de usuarios de telefonía y la obligación de las empresas de conservar y compartir datos, incluyendo la geolocalización en tiempo real. Es parte de lo que R3D está planteando desde hace varios días sobre esto que se está discutiendo en el Congreso, y le agradezco a Pepe Flores, que es el director de R3D, que nos tome la comunicación para hablar más ampliamente de esto que he retomado a través de lo que han subido en su cuenta de X. Bienvenido, Pepe, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Carmen, muchísimas gracias por recibirnos. Sí, en efecto, desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales, desde R3D, llevamos algunas semanas externando nuestra preocupación pues por este paquete de iniciativas que apuntan a ser discutidas próximamente en este periodo extraordinario, probablemente la próxima semana, y que configuran lo que nosotros hemos calificado como una infraestructura de vigilancia, que si bien, digamos, es argumentada bajo la noción de mejorar la seguridad pública, la realidad y la evidencia que hemos documentado a lo largo de más de una década es que cuando no existen salvaguardas, cuando no existen controles democráticos, cuando no existen contrapesos como los que no están planteados en estos momentos en las leyes, pues son muy susceptibles de ser abusadas. Y no solo eso, esos abusos son muy difíciles de identificar, y cuando son aparte mostrados, pues terminan casi siempre en impunidad. Algo que nos preocupó en estos últimos días es justamente que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum le envió a la Comisión Permanente del Congreso esta iniciativa para expedir la ley de la Guardia Nacional y reformar varias leyes secundarias en la materia. Y como bien decías, escondido dentro de estas reformas se propone la legalización de la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército. Hay que recordarle a la audiencia que al día de hoy el Ejército mexicano no tiene facultades de intervenir comunicaciones. Y sin embargo, como bien citas, a lo largo de múltiples investigaciones, como el caso de Ejército Espía, hemos documentado cómo
no solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino con Peña Nieto y con Felipe Calderón, el ejército ha adquirido y usado el software Pegasus para intervenir las comunicaciones de personas activistas, de personas periodistas, de personas defensoras de derechos humanos e incluso opositoras políticas. En esta reforma, a través del artículo 29, se intenta facultar a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que pueda procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional. Y esto es especialmente grave porque digamos que estas facultades normalmente están acotadas, en los regímenes democráticos están acotadas a las autoridades civiles, no a las autoridades militares. Entonces, con esta nueva propuesta, lo que se está buscando es que algo que no se podía, ¿no?, que el ejército pueda interceptar comunicaciones y usarlas, además con fines presuntamente de inteligencia, ahora sí se pueda, ¿no? Y todo esto, como bien dices, se suma a un montón de iniciativas, estas reformas en seguridad de inteligencia, la creación de la CURP asociada a datos biométricos, la creación de un registro de telefonía móvil de líneas de usuarios asociados a esta CURP, la fusión de bases de datos para el intercambio de acceso a datos sensibles por parte de autoridades federales, estatales o municipales, la creación de una plataforma única de identidad a través de la cual se puede rastrear los movimientos de cualquier persona. Todas estas iniciativas irán y tratarán de ser aprobadas en un paquete en las próximas semanas. Hace unos momentos, Pepe Flores, director de R3D, hace unos momentos precisamente la presidenta de México, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, ha dicho que efectivamente a partir del lunes 23 de junio se van a discutir y se van a, discutir y en su caso tendría que haber puesto a aprobar en el Congreso leyes clave. Déjame recuperar, José Flores, este fragmento de lo que la presidenta dijo hace unos momentos. Entiendo que es el 23, empieza la próxima semana, es lunes 23, ¿no? Empieza ya la próxima semana y el mismo lunes podemos informar cuáles son las leyes que se están proponiendo y su contenido. Algunas ya se habían presentado. Hay mucho avance, por ejemplo, en la ley de búsqueda y en la Ley General de Población, los acuerdos que hay, muy importante el trabajo que realizó la Secretaría de Gobernación con los colectivos de familias de buscadores, muy, muy importante. Hay más de 100 colectivos que están de acuerdo con la nueva propuesta que se está presentando para su aprobación la próxima semana, las modificaciones que se hicieron. Están las leyes de seguridad, las leyes de la Guardia Nacional o la ley de la Guardia Nacional, está lo que tiene que ver con competencia económica, que también ya venía de antes, lo que tiene que ver con la ley de telecomunicaciones. Entonces, son varias leyes de distintos temas que son más de 20 leyes que esperamos se puedan aprobar en el periodo extraordinario. Más de 20 leyes que se pretende sean aprobadas en el periodo extraordinario. José Flores, pues justo lo que decías, en paquete. Sí, además no es el paquete, sino ha habido, digamos, algunas promesas que no fueron cumplidas. Por ejemplo, en su momento el secretario Omar García Harfuch dijo, vamos a generar unas mesas de trabajo con los legisladores para poder discutir las preocupaciones que hay en torno a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública o la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, y hasta donde sabemos esas mesas de trabajo nunca ocurrieron y mucho menos se invitaron a personas expertas, academia, sociedad civil, o hubo un proceso incluyente. La presidenta también menciona pues este trabajo que se ha hecho a través de la Secretaría de Gobernación también para discutir sobre un tema muy delicado que es justo la ley para la búsqueda de personas desaparecidas, y si bien se han existido esos acercamientos, también ha sido notorio en estos espacios que hay una intención de pasar estas propuestas
sin tener las salvaguardas adecuadas, sin, por ejemplo, que haya una autorización judicial previa para poder consultar la información, sin que haya una notificación a las personas que fueron, digamos, que se solicitó, que se accedió a sus datos sin que se les notifique que el Estado está accediendo a ellos. Y también es muy preocupante el tema de la reforma que viene a la Ley General de Población con la creación de la CURP asociada a datos biométricos, porque uno de los fragmentos, uno de los articulados estipula que será obligatoria como documento de identidad y deberá ser solicitada por todo ente, sea público o particular, para cualquier acceso a trámites o servicios. Y esto en la práctica lo que va a hacer es que va a dejar una huella de toda la actividad de las personas en México, de toda la población. Es decir, si tú vas al súper, si tú vas al banco, si tú haces un trámite y te están solicitando constantemente esta CURP asociada a tu identidad, va a quedar un rastro de toda la actividad que está realizando. Y se entiende que el argumento del gobierno es, bueno, si hay una persona desaparecida, de forma inmediata podamos trazar cuáles son sus últimos pasos, pero esta medida es desproporcionada porque nos pone a todas las personas en un sistema de vigilancia donde el Estado en cualquier momento, en cualquier instante, y sobre todo si no se incluyen estas salvaguardas de autorización judicial, de supervisión independiente, estas salvaguardas de notificación, en cualquier momento las autoridades pueden buscar y saber el paradero, la geolocalización, el historial, digamos, de movimientos de una persona, ¿no? Y sin orden judicial. Sin orden judicial. Y todo esto se está haciendo adrede porque este paquete de reformas dialoga entre sí, ¿no? Es decir, el sistema, la Ley General del Sistema Nacional de Inteligencia dice que hay que hacer un registro obligatorio de líneas telefónicas. Y luego la Ley de Telecomunicaciones dice es la Agencia de Transformación Digital la que va a expedir los lineamientos de qué datos se recaban, de cómo se hace. O sea, está manufacturado de manera que todas estas leyes hablan entre sí. En algún momento la propia presidenta Sheinbaum dijo que estábamos prendiendo alarmas, que no, porque decía solamente lo que va a pasar es que tu línea telefónica se va a asociar a tu CURP y ya, omitiendo una pieza importantísima de información que es que otra ley, la Ley General de Población, va a asociar la CURP a los datos biométricos de la población, ¿no? Entonces, todo este sistema cae en las piezas o encaja en las piezas para construir esto, capacidades y facultades de vigilancia sin controles democráticos para las autoridades que, de nuevo, pueden hacer muchas promesas, pueden hablar y decir no van a ser usadas en contra de la población, pero toda la evidencia y toda la historia, todo lo que hemos documentado a lo largo de una década refleja lo contrario, que cuando está este poder concentrado en manos de pocos, cuando es opaco, cuando no hay transparencia, es muy susceptible y muy seguramente va a ser abusado. Pues muy delicado todo lo que nos expones, José Flores, Pepe Flores, director de R3D. La expresión que utilizas es muy elocuente. Estas iniciativas dialogan entre sí, es decir, están conectadas en diferentes puntos que tienen que ver precisamente con este, ¿cómo le llamarías? Sistema de vigilancia. ¿Cómo deberíamos definir sistémicamente lo que está por ocurrir en términos de leyes, iniciativas que están ya a punto de ser discutidas y muy probablemente aprobadas con estas mayorías que ha obtenido el oficialismo? Sí, nosotros lo decimos, es una infraestructura tecnológica que va a ampliar las facultades de vigilancia del Estado y que, bueno, ya parece que hay una intención muy clara, parece que ya hay un mandato, una orden de ir y aprobar, y esperemos pues que sí la población pueda dimensionar hasta qué grado este tipo de iniciativas tienen el potencial de lastimar nuestros derechos, ¿no? Y creo que en este momento, ante la inminencia que acaba de confirmar la presidenta sobre el periodo extraordinario, sí hay un llamado a acercarse, a presionar a las personas que se encuentran en el Congreso en este momento, a los representantes populares, a que tengan sensatez en que
este tipo de propuestas no pueden pasar en los términos en los que se está dando. Es posible que algunas de estas hayan sufrido modificaciones a lo largo de estos diálogos y de estas sesiones o mesas de trabajo, como puede ser el caso de la ley en materia de telecomunicaciones que ocurrieron en los foros en el Senado, pero aún no hemos visto tampoco esos dictámenes. Eso será información que de nuevo caiga de golpe 20 iniciativas el lunes, y que, pues, nada más para contextualizarle a las personas, tan solo la ley de la Guardia Nacional son cerca de 950 páginas que se tuvieron que analizar a lo largo de días, y que le estamos pidiendo a las y los legisladores que lo hagan en el tramo de una semana, ¿no? Que analicen, que dictaminen y que en voten. una semana, Pepe. En una ¡Qué semana, locura! junto con otras 20. Las 20 iniciativas en una semana y solo levanten el dedo. Sí, No, es tremendo. Que se legisle de esa manera es tremendo. Si así lo van a hacer, pues sí es muy preocupante, efectivamente. Así es, Carmen. Dijiste que, bueno, son estas iniciativas, mencionaste la ley de telecomunicaciones, y sí, se abrió una expectativa importante después de la primera iniciativa, la iniciativa que se envió, que fue muy polémica, que generó una reacción tan fuerte que se le llamó la ley censura a la ley de telecomunicaciones, teniendo muchas cosas, pero desde luego se enfocó la crítica en lo que muchos consideraron era la ley censura. Y bueno, a raíz de eso se echaron para atrás los filters, digámoslo así, y se abrió la expectativa de que se contemplaran las posturas de especialistas y de organizaciones especializadas en la materia de telecomunicaciones, pero aún no sabemos de qué va. Aún no sabemos de qué va también esta ley de telecomunicaciones. En lo que ustedes han dicho, que hay que ver si se mantiene o no en lo que viene, ustedes han dicho que en lo que se sabía de la ley de telecomunicaciones y su iniciativa A, o primera, se proponía ahí, y ustedes lo destacan, un registro obligatorio de usuarios de telefonía. Es decir, todo el país. ¿Cuántos son usuarios de telefonía en el país? Pues todo el país prácticamente. Propone un registro obligatorio de usuarios de telefonía y la obligación de las empresas de conservar y compartir datos, incluyendo la geolocalización en tiempo real, que es lo que tú dijiste. No hay bueno, yo no tengo noticias si eso que estaba contemplado en esa iniciativa se mantuvo o no se mantiene para lo que sigue. Sí, hay algunas cosas que se mantienen, como te decía, el tema del registro de usuarios de telefonía móvil originalmente está en las leyes de seguridad e inteligencia, en la ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Ahí está, digamos, el mandato de crearlo, y en la ley de telecomunicaciones se encuentra quién va a ser el responsable, que en este caso es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ¿no? Que también hay que mencionar que a la Agencia Digital de Transformación de Telecomunicaciones esta concentración de poder sigue presente, porque en la reforma a la Ley General de Población, con el tema de la CURP asociada a datos biométricos, también se le responsabiliza sobre la versión digital de esta CURP a la Agencia Digital de Telecomunicaciones, a la Agencia de Transformación Digital, perdón. Oye, una super mega archi grande agencia, ¿no? ¿O cómo? ¿En qué va a quedar también? Una agencia que está controlando, o bueno, que va a gestionar en parte esta infraestructura. Y lo que decía sobre la... Dependiente de la presidencia, asociada a la presidencia. Exacto. O adjunta, o como se le llame a la agencia. Sí, básicamente otra Secretaría de Estado. Sin serlo. Lo que decías de los datos conservados, sí hemos tenido noticias de que se va a proponer algunas reformas en el articulado, por ejemplo, que este acceso a datos solamente pueda ocurrir en contextos, por ejemplo, de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero aún con esas acotaciones sigue sin ser suficiente, sigue manteniéndose, por ejemplo, la obligación de todos los concesionarios de telefonía móvil de conservar hasta por 24 meses la información de la información, digamos, relativa a las comunicaciones o a los metadatos de comunicaciones de todas las personas en México, ¿no? Es decir, sí hay, estamos pendientes de cuál será la redacción final de muchos de estos dictámenes o de algunas modificaciones que se hayan hecho, estamos pendientes, pero sí, el panorama, por lo que, o la forma en la que nosotros hemos monitoreado y hemos dado seguimiento a estos temas, es poco alentadora de que haya cambios sustantivos que representen mayores controles a este sistema que se planea aprobar la próxima semana.
La próxima semana, 20 iniciativas de este calibre. Pues estaremos al pendiente. José Flores Pepe, director de R3D, te aprecio mucho que hayas compartido en vivo lo que han estado ustedes exponiendo a lo largo de estas últimas semanas con mucha puntualidad a través de sus cuentas y de sus espacios de comunicación. Así que te aprecio mucho que estés aquí en el programa en vivo para escucharte directamente y pues compartir con el público el conjunto de cosas que ustedes están señalando específicamente de lo que contienen, como tú dices, estas leyes que se dialogan entre sí, que están conectadas en diferentes puntos en relación a este sistema, a esta andamiaje para ampliar las facultades del Estado mexicano en materia de vigilancia a la ciudadanía, en pocas palabras. Muchísimas gracias, Carmen. Sí, te agradecemos también el espacio y, por supuesto, reiterar el llamado a la audiencia, a todas las personas que están escuchando, a mantenerse informadas, a también contrastar las narrativas oficiales que hay respecto de estas leyes. Lo que escuchamos hoy en la mañanera pues, es una visión justo del Estado que tiene sobre estas reformas, y también escuchar a otras voces de la academia, de la sociedad civil, del periodismo, que desde una mirada crítica, desde una mirada analítica, pues están también hablando sobre estos temas. Totalmente de acuerdo. Pepe Flores, gracias y un abrazo. Buenos días. Muchísimas gracias, Carmen. Igualmente, en el hilo que estaba yo comentando de R3D, que ya le compartí una parte, la parte primera, termina diciendo, hablando de estas iniciativas, en el caso de la Ley General de Población y la Ley General de Materia de Desaparición Forzada que imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados. Eso es lo que está en la Ley General de Población y Ley de Materia de Desaparición Forzada. Imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados. Dice también aquí que nos enfrentamos, para cerrar este hilo, nos enfrentamos a un escenario de debilitamiento de disposiciones en materia de transparencia y datos personales, donde además se incrementan las facultades de vigilancia sin control para la Sedena, para el Ejército Nacional. Nuestra privacidad, dice R3D, nuestra privacidad y la seguridad de nuestros datos está en juego. Resistir y exigir herramientas de transparencia y rendición de cuentas es necesario para combatir estas prácticas intrusivas que se pretenden imponer. Y pues el llamado de R3D es a que te informes y compartas, y bueno, pues viene aquí en su cuenta de R3D todo este hilo y toda esta información de los especialistas que nos están alertando al resto de la sociedad, que dicen aquí, escondidas o escondida entre las reformas, en este caso a la ley de la Guardia Nacional, se esconde la intención de legalizar la vigilancia por parte del Ejército, y viene toda la explicación de las razones por las cuales están afirmando lo que están afirmando, desglosando cada una de estas iniciativas en relación a cada una de las preocupaciones y cómo estas iniciativas en diferentes temas conectan entre sí en el tema de ampliar las facultades del Estado mexicano para la vigilancia del Estado mismo. En este caso, la preocupación que se subraya es la del Ejército en lo que corresponde a la ley de la Guardia Nacional, más todo lo demás.